La nueva película de Mario nos trajo un montón de preguntas nuevas y sobre todo, teorías. Y al hablar de los padres de Peach, probablemente tengamos muchas respuestas, pero pocas sean ciertas. Así que hoy vamos a tratar de descifrar uno de los misterios más grandes que nos dejó la película de Mario. ¿Qué les pasó a los padres de Peach? ¿Quiénes son en realidad? La respuesta podría estar en la misma película. Ya teníamos algunas respuestas antes de la película. Por ejemplo, tenemos a Ji-san y Oba-san, que para nosotros son abuelo y abuela, y ellos son Koopas. El diseño de estos dos viejitos están basados en los Koopas con martillo, Hammer Bros, con la diferencia de que el abuelo tiene una pequeña barba blanca y la abuela unos lentes. Estos dos Koopas aparecieron en la serie de anime llamada Super Mario Bros. Y ellos eran los papás de la princesa, aunque también eran como los padres adoptivos de Mario, lo que lo hace bastante extraño. Los abuelitos vivieron felices junto a su hija la princesa Peach, hasta que Bowser decidió meterse, y la otra parte de la historia ya no la sabemos. Bowser se enamora de la princesa y la secuestra. En esa historia, Mario nace de una estrella fugaz, y los padres de Peach lo adoptan para criarlo como su hijo. Y pues sí, Mario crece y se entera de la historia, entonces decide ir a rescatar a Peach y todos son felices. Aunque me gustaría mencionar que en esta serie, Mario ama los champiñones, y en la nueva película hasta llega a vomitarlos del asco. Aunque es muy interesante pensar en unos Koopas como los verdaderos padres de Peach, Nintendo casi siempre ha tenido otra respuesta, y es que en realidad ella está a cargo de los Toads. Así que estos solo fueron los padres de Peach en un anime inventado, y no en la historia real de Mario. Desde que salió el juego de Super Mario Odyssey, muchos jugadores han querido encontrar a los familiares de Peach en la ciudad de Nueva Donk, la cual es como una especie de Nueva York, pero no han encontrado sentido a esto, pues es evidente que la princesa tiene más relación con el reino champiñón que con el mundo humano. Además, Nintendo siempre ha presentado a un personaje como el padre de Peach, y es nada más y nada menos que Toadsworth, un Toad viejito y de lentes, aunque claro, muchas personas creen que en realidad este es un padre adoptivo, ya que Peach es humana, y este personaje al ser sumamente elegante y con un acento inglés, probablemente haya criado a la princesa Peach para vestirse y actuar como una auténtica princesa. Y es que hay algo muy importante que tenemos que considerar si hablamos de padres e hijos en el mundo de Mario. La reproducción no siempre es como la de los humanos, sino que es más para toda la familia, por así decirlo, ya que aquí los bebés son traídos literalmente por las cigüeñas. En los juegos de Yoshi hemos podido ver esto en más de una ocasión, pues hasta Mario y Luigi fueron traídos por la cigüeña. Y no olvidemos, por ejemplo, a Bowser Jr., el cual no se ha confirmado que tenga madre, por lo que pudo haber sido llevado por la misma cigüeña, o creado a través de magia por Bowser o Kamek, o sido creado por el profesor Eggad, como lo vimos en uno de nuestros videos. Y podemos suponer que aunque las cigüeñas sean quienes crean a los bebés, para parecerse de alguna forma a los padres, es ahí donde pudiera haber dos explicaciones para que Peach sea humana. La primera es que esta haya sido algún error, y la segunda es que la reina, es decir, quien sería la pareja de Toadsworth, sea humana. Así que tenemos tres opciones que podrían ser canon en el universo de Mario: que la cigüeña se haya equivocado de padres como le pasó a Mario en uno de sus videojuegos, o que los padres de Peach hayan sido Koopas, o que Toadsworth sea su auténtico padre. Así que hay algo que podemos sacar de estas teorías, y es que Peach sí guarda un estrecho lazo con el reino champiñón. Y como dije, muchos jugadores trataron de buscar sus orígenes en la ciudad de Nueva Donk, y parece que la nueva película quiso seguir esta misma línea, y nos trajo otras respuestas. Sí tenemos a la real ciudad de Nueva York, y nos confirma que en efecto, Peach venía de la ciudad, y por accidente terminó en el reino mágico del reino champiñón. La pregunta es, ¿cómo una bebé pudo llegar a las alcantarillas? Pues de hecho existe un personaje que puede conectarlo todo. ¿Recuerdas aquel juego de Donkey Kong y los barriles? Aquella vez que fue la primera aparición de Mario, en donde tenía que rescatar a una mujer, la cual no era Peach, sino Pauline.
Gracias a la película vimos que aquel Mario ahora es conocido como Maestro y es un personaje distinto al Mario que todos conocemos, y aquella mujer también aparece. Pero en una noticia rápida vemos que fue elegida como alcaldesa de Nueva York, y esta mujer en el juego de Super Mario Odyssey es la alcaldesa de Nueva Donk. Es decir, Pauline tanto en la película como en los juegos es un personaje importante para la ciudad y que además tiene más edad que los protagonistas de la película. Y ella puede ser la madre de Peach, ya que concuerda en edad, es de la ciudad y además, aunque en algunas versiones como la de Mario Odyssey, esta tiene cabello negro, pues en sus primeras apariciones desde Donkey Kong, adivinaste, era rubia. Además poseía esos grandes ojos azules que la princesa tiene. Probablemente al igual que en el juego, algún Kong logró colarse en el mundo humano y terminó secuestrando a Pauline, probablemente dentro de las mismas alcantarillas. Pues recordemos, en el fondo de ese primer juego era totalmente oscuro, precisamente como unas alcantarillas, así que Pauline conocía aquel lugar, por lo que probablemente llegó a visitarlo en más de una ocasión, y especialmente siendo ella la alcaldesa tenía que mantenerlo resguardado, y seguramente en un descuido, su hija Peach terminó en aquellos túneles y la perdió de vista, y al tener tantas responsabilidades y sabiendo lo peligroso que eran las criaturas de aquel mundo, simplemente se resignó y la dio por perdida. Pero si ese es el caso, ¿quién es su padre? Seguramente ese viejo Mario al que llamaron Maestro, ya que originalmente ese Mario se convertía en la pareja de Pauline, y es un hecho completamente canon, y ya vimos en la película que ese viejo bigotón tiene la habilidad de brincar como Mario, así que tiene todo el sentido del mundo que Peach haya heredado esa destreza natural para moverse. Recordemos que ella logró pasar el nivel de entrenamiento a la primera, y por más que la hayan entrenado los Toads, dudo mucho que alguno sea capaz de enseñarle esos movimientos, pues en la película casi todos eran torpes y cobardes. Tal vez haya esperanza para conocer más sobre el pasado de la princesa en el futuro, ya que Toadsworth no aparece en la película, y perfectamente pudieron haberlo puesto aunque sea como miembro del consejo o como una mención, pero simplemente no existe. Y de todas formas Illumination se encargó de mostrarnos una escena de la llegada de Peach al reino, lo que no puede ser en vano. Seguramente tengan planes para Peach yendo a la gran ciudad, pero todavía se encuentran planeando una buena trama. Además, la escena postcréditos de la película muestra el huevo de Yoshi en lo que aparentemente son las alcantarillas de Nueva York, así que seguramente todos nuestros héroes hagan una visita en la segunda parte, y por fin tengamos una trama dedicada solo a la princesa, y así descubramos la verdad de su pasado. Así que en conclusión, posiblemente los padres de Peach sean el Maestro y Pauline, y simplemente Toadsworth sea quien decidió entrenarla. Esperemos tener más contenido sobre la nueva película para conocer más sobre el pasado de la princesa Peach. Mientras tanto, ¿qué piensas de estas teorías sobre el origen de la princesa? ¿Tienes alguna otra?